El 31 de agosto de 2014, Internet no explota con una noticia, explota con una invasión. En cuestión de horas, foros anónimos, cuentas de Twitter, blogs, chats privados y sobre todo Reddit empiezan a llenarse de fotografías íntimas de celebridades. No son rumores, no son montajes de baja calidad, son archivos privados. Imágenes tomadas en habitaciones, baños, hoteles, momentos personales que jamás debieron salir de un teléfono o de una nube privada. Y sin embargo, ahí están, circulando a una velocidad imposible de detener. El nombre que termina dominando la conversación es Jennifer Lawrence. En ese momento, es una de las actrices más grandes del planeta. Tiene un Oscar, lidera franquicias multimillonarias y representa el rostro de una generación de estrellas de Hollywood. Pero no es la única. Kate Upton, Kirsten Dunst y decenas de nombres más aparecen arrastrados por la misma ola. De pronto, lo que parecía un simple escándalo viral se convierte en una crisis global sobre privacidad, tecnología, crimen digital y voyeurismo masivo. Durante las primeras horas, casi nadie entiende qué está pasando realmente. ¿Ha sido un hackeo masivo a iCloud? ¿Un fallo de Apple? ¿Un grupo coordinado de hackers? ¿Un mercado clandestino que llevaba meses acumulando material robado? Cada teoría abre una puerta más inquietante que la anterior, y en medio del caos emerge un epicentro, un subreddit, un archivo vivo del desastre, un lugar donde miles de usuarios no solo observan la filtración, sino que la ordenan, la clasifican y la convierten en fenómeno. Ese lugar fue r/The Fappening, y lo que ocurrió alrededor de él no fue solo uno de los episodios más infames en la historia de Internet. Fue la demostración de lo rápido que una multitud puede convertir un crimen en entretenimiento. Para entender cómo ocurrió todo esto, hay que volver al Internet de 2014, no al Internet corporativo, pulido y regulado que hoy domina la mayor parte del tráfico, sino a una red todavía marcada por zonas grises, anonimato agresivo y una frontera muy débil entre comunidad y caos. Reddit ya era una potencia cultural capaz de empujar temas desconocidos a la conversación global en cuestión de horas. 4chan seguía siendo uno de los territorios más influyentes y más impredecibles de la web. Y foros menos visibles, casi subterráneos, funcionaban como mercados de filtraciones, obsesiones y material robado. La nube también estaba en pleno proceso de convertirse en el gran archivo de la vida moderna. Millones de personas guardaban fotos, correos, contactos y copias de seguridad en servicios como iCloud y Gmail con una mezcla de comodidad y confianza. El teléfono había dejado de ser solo un dispositivo. Era agenda, diario, álbum privado, buzón y memoria personal. En la práctica, entrar a una cuenta ya no significaba robar algunos datos. Significaba abrir la puerta a una vida completa. Ese contexto importa porque el escándalo no nace de la nada. Nace en un momento exacto de la historia de Internet, cuando almacenar la intimidad online se había vuelto normal. Pero la cultura de seguridad todavía era frágil. Mucha gente reutilizaba contraseñas. Las preguntas de seguridad dependían de datos fáciles de encontrar. La autenticación de dos factores todavía no era un hábito universal, y el phishing ya no se parecía al fraude torpe de años anteriores. Empezaba a convertirse en algo convincente, limpio y diseñado para explotar el miedo en el momento perfecto. En paralelo, existía otro ecosistema menos visible. Grupos pequeños, foros cerrados, comunidades obsesionadas con conseguir fotos privadas de celebridades. No eran necesariamente grandes organizaciones criminales ni genios informáticos de película. Muchas veces eran individuos corrientes con técnicas básicas, paciencia y una moral completamente anulada. Su actividad consistía en hacer ingeniería social, enviar correos falsos, probar credenciales reutilizadas, adivinar respuestas de seguridad y cuando lograban entrar, descargar todo. Algunas imágenes se quedaban dentro de esos círculos, otras empezaban a moverse como mercancía. Ese es el punto clave. Antes de que el mundo viera la filtración, ya existía una cadena previa de robo, acumulación, intercambio y reventa. Las fotos no aparecieron por arte de magia en una sola noche. Detrás había meses e incluso años de accesos ilegales a cuentas privadas. La gran explosión de agosto de 2014 fue en realidad el momento en que ese mercado clandestino dejó de contenerse y se desbordó hacia el resto de Internet. Los actores del drama eran muchos. Estaban las víctimas, por supuesto, convertidas de repente en titulares globales. Estaban plataformas como Apple y Google, obligadas a responder bajo sospecha pública. Estaban Reddit y 4chan.
dos infraestructuras distintas pero fundamentales en la amplificación del caso. Estaba el FBI, que muy pronto entendió que no se trataba de un simple incidente mediático, sino de una investigación criminal compleja con víctimas en múltiples estados y rastros digitales dispersos. Y estaba la multitud, quizá el actor más importante de todos. Millones de usuarios consumiendo, compartiendo, archivando y dando valor social a un material robado. La pregunta central parecía sencilla, pero cada día se volvía más difícil. ¿Cómo se comprometieron tantas cuentas privadas? En las primeras horas ganó fuerza una explicación casi perfecta por lo fácil que resultaba de entender. Se habló de una gran brecha en iCloud. Apple acababa de parchear una vulnerabilidad relacionada con Find My iPhone, que según investigadores podía facilitar ataques de fuerza bruta si se abusaba de una API sin límites efectivos de intentos. La coincidencia temporal alimentó la teoría. Parecía lógico, una vulnerabilidad técnica, una nube comprometida, cientos de fotos robadas, pero las explicaciones que parecen más limpias no siempre son las correctas. Apple reaccionó rápido. Tras investigar, negó que hubiera existido una brecha generalizada en iCloud o en sus sistemas. Su versión fue otra: ataques muy dirigidos contra usuarios concretos mediante nombres de usuario, contraseñas y preguntas de seguridad. En otras palabras, el problema no era una sola grieta abierta en los servidores, sino múltiples puertas pequeñas forzadas una por una. Esa respuesta no calmó la conversación, la desplazó. Si no había un fallo central, entonces había algo más inquietante. Alguien o varios alguien, seleccionando objetivos concretos, persiguiéndolos y entrando a sus cuentas privadas durante meses. La noche del 31 de agosto marca el momento en que todo sale a la luz. En tableros anónimos empiezan a aparecer paquetes de imágenes. Los usuarios no saben aún el alcance real, pero sí perciben de inmediato el valor explosivo del material. En minutos, los archivos se replican en hosts temporales, capturas secundarias y enlaces espejo. La lógica de Internet entra en modo estampida. Lo que se sube una vez deja de pertenecer a un solo lugar. Reddit absorbe ese tráfico con brutal eficiencia. Ahí aparece r/The Fappening, un subreddit creado para centralizar la filtración. Y lo que lo vuelve tan importante no es solo el contenido, sino la organización. El foro actúa como índice, archivo y punto de encuentro. Se agrupan nombres, se ordenan carpetas, se filtran supuestas falsificaciones, se reponen enlaces caídos y se mantiene viva la circulación. En un entorno así, el caos adquiere estructura, y cuando el caos adquiere estructura, escala mucho más rápido. El crecimiento es monstruoso. Medios de la época y testimonios posteriores describen la comunidad como una de las de crecimiento más rápido en la historia de Reddit. El tráfico se dispara a niveles absurdos. Wired informó que el volumen generado por el interés en el subreddit fue tan grande que las compras de Reddit Gold asociadas al fenómeno podían cubrir una parte muy significativa de los costos de servidores de la plataforma durante ese periodo. En su pico, el sitio registró cifras extraordinarias de visitas. Reddit acabaría cerrando la comunidad por cuestiones legales, no antes de beneficiarse del enorme flujo de atención. Las primeras 72 horas son una carrera imposible de controlar. Las víctimas y sus representantes empiezan a enviar avisos bajo la DMCAA. Reddit elimina enlaces concretos, pero cada eliminación produce una réplica inmediata. Se borra una URL y aparecen 5 más. El contenido se mueve a otros hosts, otros hilos, otras plataformas. Para cuando una publicación desaparece, ya ha sido capturada, resubida y fragmentada en docenas de lugares distintos. Internet demuestra su peor talento: convertir la replicación en blindaje. Mientras tanto, las reacciones de las celebridades son desiguales. Algunas confirman la autenticidad de parte del material. Otras denuncian que muchas imágenes son falsas o manipuladas. Esa mezcla empeora el ruido informativo, porque introduce una capa adicional de confusión sin frenar la difusión. Para la multitud, la duda no reduce el interés, lo aumenta. Jennifer Lawrence se convierte en el rostro principal del caso, no solo por la magnitud de la difusión, sino por el contraste brutal entre su fama pública y la vulnerabilidad extrema que la filtración exhibe. Meses después, en Vanity Fair, resumirá el hecho con una frase que sobrevivirá al propio escándalo. No era un escándalo, era un crimen sexual.
Esa frase cambia el marco. Obliga a mirar el evento no como chisme de celebridades, sino como un acto de violación masiva de intimidad. Pero en septiembre de 2014 todavía no hay claridad, solo teorías. Una semana después del estallido, Reddit banea r/The Fappening. La decisión llega cuando el daño ya es irreversible. El archivo principal desaparece del dominio de Reddit, pero el contenido no. Se dispersa aún más. Sitios espejo, foros secundarios y comunidades oportunistas ocupan el vacío. Incluso el nombre cambia. Celebgate se instala en titulares y reportajes como la etiqueta más formal del episodio. El escándalo ya no es solo un incendio viral, ya es una investigación federal. Y ahí empieza la parte menos visible, pero más importante: seguir el rastro. Cuando el FBI entra, no persigue primero la viralidad, persigue el acceso inicial, porque demostrar quién hizo clic en subir dentro de un foro anónimo puede ser casi imposible. Demostrar quién accedió ilegalmente a una cuenta privada es más realista. La investigación se apoya en registros de acceso, direcciones IP, historiales de correos, páginas de phishing, proveedores de servicios y dispositivos incautados. También en metadatos y cronologías de archivo. Cada foto puede contener información sobre fecha, dispositivo, modificaciones y transferencias. No basta por sí sola para resolver el caso, pero ayuda a reconstruir cadenas. Muy pronto surge una imagen menos cinematográfica que la de un superhacker solitario. No aparece un genio oscuro operando desde un búnker digital. Aparece un grupo disperso de hombres comunes que aprovechan técnicas sorprendentemente básicas. Phishing convincente, restablecimiento de contraseñas, reutilización de credenciales expuestas en otras brechas, preguntas de seguridad basadas en información pública. Nada de eso suena espectacular. Precisamente por eso funciona. Uno de los grandes giros del caso es ese. La magnitud del desastre no vino de una técnica imposible, sino de la explotación insistente de debilidades humanas y prácticas de seguridad deficientes. Ryan Collins fue uno de los primeros nombres en emerger. Vivía en Pensilvania. Según el Departamento de Justicia, durante años ejecutó esquemas de phishing con correos que imitaban comunicaciones de Apple y Google para obtener credenciales de celebridades y otras víctimas. En 2016 se declaró culpable y recibió una condena de 18 meses de prisión federal. Las autoridades lo vincularon con el acceso no autorizado a más de un centenar de cuentas. Lo importante es que su condena fue por hackeo, no por probar que él publicara las imágenes filtradas. Luego apareció Edward Majerchik de Chicago. También utilizó phishing y acceso no autorizado a cuentas de iCloud y Gmail. Las autoridades afirmaron que accedió a más de 300 cuentas, incluidas muchas pertenecientes a figuras conocidas. En 2017 fue sentenciado a 9 meses de prisión. Otra vez, el patrón se repetía. Acceso ilegal probado, difusión final mucho más difícil de atribuir. George Garofano de Connecticut fue otro de los implicados. Entre 2013 y 2014 llevó a cabo campañas de phishing para robar credenciales de más de 200 cuentas de iCloud. En 2018 fue condenado a 8 meses de prisión. Y más tarde llegó Christopher Brannan, ex profesor en Virginia, vinculado al acceso no autorizado a cuentas de celebridades y también de personas de su entorno. En 2019 recibió una condena de 34 meses, la más dura del grupo. Cada nombre destruía un poco más la fantasía del hacker mítico. Ninguno era una figura legendaria de la ciberdelincuencia. Eran personas corrientes, empleos normales, vidas aparentemente normales. Lo extraordinario no era su brillantez técnica, era su persistencia y su absoluta disposición a invadir la intimidad ajena. Aún así, el misterio principal nunca se resolvió del todo, porque capturar a quienes robaron material no equivalía a identificar de forma definitiva quién desencadenó la avalancha pública inicial. Las fotos pasaron por demasiadas manos. Hubo coleccionistas, revendedores, foros intermedios, usuarios que intercambiaban packs, gente que pagaba en Bitcoin por adelantos o lotes. En esa cadena, el origen exacto de la difusión masiva se vuelve borroso, y esa borrosidad importa, porque el caso demuestra una verdad incómoda sobre Internet. A veces, el primer crimen puede rastrearse, pero la multiplicación del daño se vuelve colectiva hasta disolver responsabilidades concretas. Hay un ladrón inicial, sí, pero luego aparece una multitud de amplificadores.
el ecosistema entero participa. Ese ecosistema no termina en los hackers ni en los foros clandestinos. También incluye a las plataformas que durante demasiado tiempo se beneficiaron del tráfico sin resolver la contradicción moral y legal que tenían delante. Incluye a los medios que cubrieron el caso con tonos a veces sensacionalistas. Incluye a los usuarios que compartieron enlaces en chats privados solo por curiosidad. Incluye a quienes sabían que era material robado y aún así siguieron buscando más. Con el tiempo, algunas consecuencias fueron visibles. Apple reforzó alertas de seguridad, notificaciones de acceso y barreras adicionales como la autenticación en 2 factores. La conversación pública sobre privacidad en la nube se hizo más seria. El término phishing dejó de sonar como una amenaza lejana para mucha gente. Y el caso se convirtió en ejemplo clásico de cómo una combinación de ingeniería social, malas prácticas de seguridad y viralidad masiva puede producir un desastre global. También hubo consecuencias culturales más profundas. La filtración obligó a replantear cómo se habla de la privacidad digital, especialmente cuando las víctimas son mujeres famosas. Durante años, demasiadas personas reaccionaron con una lógica perversa. Si las fotos existían, entonces el riesgo de ser robadas venía con el territorio. Jennifer Lawrence desmontó esa idea de forma brutalmente simple. Tener fotos privadas no es una invitación. Guardarlas en un dispositivo no elimina el derecho a la intimidad. Ser famosa no convierte el robo en espectáculo legítimo. Y sin embargo, incluso después de las condenas y de los cambios de seguridad, quedan preguntas abiertas. ¿Cuántas personas participaron realmente en el robo y el intercambio inicial? ¿Quién soltó el paquete definitivo en el momento exacto para maximizar el impacto? ¿Cuánto dinero se movió en mercados secundarios antes de la filtración pública? ¿Cuántas otras víctimas no famosas quedaron enterradas fuera del foco mediático? Porque esa es otra sombra del caso. Las celebridades hicieron visible el crimen, pero no fueron las únicas personas afectadas por estas redes. Incluso sitios vinculados a este tipo de material siguieron existiendo durante años bajo otras formas. En 2018, la policía neerlandesa intervino servidores asociados a Anony.b, un foro conocido por alojar imágenes íntimas no consentidas, incluidas algunas relacionadas con celebridades. Fue una señal de que el problema nunca fue un solo subreddit ni una sola noche de agosto. Era una infraestructura cultural y técnica más amplia. Por eso, r/The Fappening importa tanto en retrospectiva. No porque haya sido el origen absoluto, sino porque funcionó como la vitrina perfecta de una dinámica mucho mayor. Tomó un delito y lo convirtió en una experiencia de masas. Lo hizo visible, navegable, adictivo, actualizable. Lo transformó en evento, y ahí está la parte más perturbadora de toda la historia. El mayor escándalo no fue solo que un grupo de hombres lograra entrar en cuentas privadas, fue que, una vez fuera, Internet entero supo exactamente qué hacer con ese material. Compartirlo, organizarlo, consumirlo, defenderlo, monetizarlo, convertirlo en tráfico. Al final, el caso dejó condenas, titulares y lecciones técnicas, pero también dejó una advertencia mucho más dura. La tecnología puede reforzarse, las plataformas pueden cambiar políticas, las cuentas pueden blindarse mejor. Nada de eso elimina la demanda humana que alimenta estas cadenas. Mientras exista una multitud dispuesta a premiar la invasión de la intimidad con atención, clics y deseo, siempre habrá alguien dispuesto a intentar el próximo robo. Eso es lo que hace que esta historia siga siendo tan incómoda hoy. No habla solo de 2014, habla de una verdad permanente de Internet, que la distancia entre crimen y entretenimiento puede desaparecer en minutos, que una filtración no se vuelve monstruosa solo por quien la roba, sino por todos los que la empujan después. Y que a veces el verdadero retrato de la red no aparece en sus mejores momentos, sino en la velocidad con la que una multitud decide mirar hacia otro lado mientras participa. Jennifer Lawrence tenía razón. No fue un escándalo, fue un delito. Y quizá la pregunta que sigue viva no es cómo ocurrió una vez, sino cuántas veces más puede volver a ocurrir mientras la infraestructura técnica cambie más rápido que la ética de quienes la usan. Si algo demuestra esta historia, es que Internet nunca olvida, pero tampoco aprende del todo. Y tal vez esa sea la parte más oscura de todas.